va a ser Trypanosoma cruzi, tiene que ver con la enfermedad de Chagas. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, Ok, doctora, sí, gracias. correcto. Yo te voy a indicar quién. No, mentira, me van diciendo. Ok, y si no pasa, también me interrumpen y me dicen, doctora, no está pasando, o no se escucha, o manda mensajes al chat, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que ver con respecto a Trypanosoma cruzi, que va a ser el tema de hoy, y la enfermedad de Chagas, ¿no? Con respecto, vamos a iniciar con la definición. La enfermedad de Chagas va a ser una enfermedad parasitaria provocada por un protozoo. Es un parásito, su nombre científico es Trypanosoma cruzi. No se van a olvidar, siempre nomenclatura, por favor. Vive en la sangre y en los tejidos de las personas o animales. Generalmente se va a multiplicar en el tubo digestivo de algunos insectos y vamos a ver qué tipo de insectos. El que nosotros comúnmente tenemos es el de la vinchuca, ¿no? Esta enfermedad de Chagas también la vamos a llamar como tripanosomiasis. Es una enfermedad potencialmente mortal, sobre todo a partir de la enfermedad que va a causar el parásito, ¿no? En realidad no es una de las más frecuentes dentro del país ni mundialmente, pero sí es una de las más importantes en el país porque causa muchos problemas con respecto a la salud, ya sea a la salud digestiva o la salud cardíaca. Entonces, en definitiva, esa es la importancia que tiene la enfermedad de Chagas, ¿no? Se calcula más o menos que en el mundo hay entre 6 a 7 millones de personas infectadas. Y este parásito causa esta enfermedad, la cual se encuentra sobre todo en zonas endémicas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos Sucre, Cochabamba, incluso en los Yungas, donde tenemos un clima cálido templado, donde prácticamente pueden vivir tanto su agente causal como los vectores, ¿no? Entonces, existen en América Latina 21 países que tienen y que prácticamente se transmite a los seres humanos y otros mamíferos. En general, se va a transmitir principalmente a través de las heces, la orina o los insectos, los triatominos, que estos son los vectores, conocidos también como las vinchucas o las chinches también, ¿no? En algunos otros lugares, como por ejemplo Colombia. Un poquito les voy a hablar de historia. Después también vamos a ir aclarando muchas cosas, pero entre los antecedentes del origen de esta enfermedad, algo que ha sido muy interesante que he revisado es de que aproximadamente ya ha sido transmitida esta enfermedad como 2000 a 2500 años antes, o sea, hace 2000 a 2500 años, donde según algunos trabajos, sobre todo de Rothhammer, y colaboradores en 1985, ha hecho el estudio de 35 momias exhumadas en el desierto de Chile. Entonces, ahí ha podido identificar por medio de una técnica que es el carbono 14, que aproximadamente a 470 años antes de Cristo, pues ya había manifestaciones que sugieren la presencia de la enfermedad de Chagas, ¿no? O sea, es tan antigua esta enfermedad que realmente es importante conocerla. Hay mucha gente que murió a partir de esta y que obviamente ni siquiera sabían de lo que se trataba, ¿no? Ni quién la transmitía. Ahora, es importante ver el tipo de transmisión de esta enfermedad, ¿no? Vamos a tener 3 pilares importantes, uno que va a ser el vector, otro que va a ser el agente patógeno y otro que va a ser el hospedador. Bueno, cualquiera que fuera la forma que ustedes lo ven como primero, pues prácticamente es un triángulo o en realidad el ciclo mismo, ¿no? En realidad tenemos que verificar también que dentro de lo que va a ser la presencia del vector, va a tener que ver mucho con el medio ambiente, ¿no? Y la socioeconomía del lugar, porque en realidad esta enfermedad también es una enfermedad de la pobreza. Entonces, si ven, cuanto más precaria la vivienda, pues más posibilidades de la contaminación en cuanto a este vector y el hecho de que este permanezca en los lugares, ¿no? Ahora, con respecto al hospedador, parte importante, el hospedador, ya que tenemos que puede ser el humano, pueden ser otros animales. Y en realidad esta parasitosis tiene preferencia por algunos animales. Y este es uno de ellos, que ahora vamos a verlo también en las siguientes diapositivas. Primero tenemos el vector biológico. Este vector biológico va a ser la vinchuca. En general nosotros lo llamamos así, pero son triatominos.
algunas características de este insecto van a ser que son grandes, más o menos miden 1 centímetro los adultos, y depende mucho de la especie porque hay especies que pueden ser más pequeñas o más grandes. Van a ser hematófagos, se alimentan de sangre desde prácticamente los primeros estadios de su formación, tanto hembras como machos. Y para continuar prácticamente su ciclo, también tienen que tener una larga vida y pueden tener un ayuno bastante prolongado. Esto es muy útil porque obviamente ayuda a que la transmisión sea mayor, ¿no? Porque ya desde luego desde su ayuno comen bastante de una sola vez y defecan también bastante. Ahora viene la parte de la importancia de la defecación, porque la transmisión en realidad no es por la inoculación, sino va a ser por la deyección de estos insectos, de la deyección de heces, orina en el lugar para poder contaminar, ¿no? Más o menos hay 145 especies de triatominos en América Latina y todas son hematófagas, pero no todas son vectores para lo que va a ser el Trypanosoma cruzi. Entonces, las condiciones en las cuales va a vivir este insecto son importantes, ¿no? Generalmente, estos insectos son domiciliados. ¿Por qué? Porque necesitan el consumir sangre, ¿no? Como habíamos hablado, son hematófagas. Entonces, prácticamente la que nosotros tenemos es la de Triatoma infestans, y los lugares que este insecto habita van a ser lugares muy precarios. Ya les dije que son lugares que son de bastantes carencias, como desde el mismo hecho de que tengan un material precario. Son lugares oscuros. Hay alguna característica que la voy a seguir repitiendo, y es que estos insectos no les gusta la luz. Entonces, en general, en los momentos que va a estar y va a encontrarse caminando en la casa, va a ser durante la noche. Este bichito, además de todo, tiene una afinidad por el dióxido de carbono, o sea que cuando nosotros respiramos, exhalamos y estos se van a sentir muy atraídos para poder llegar al lugar, y generalmente donde van a picar va a ser alrededor de la cara. Entonces van a ser preferencias que también vamos a verlas posteriormente, porque también vamos a tener entomología donde vamos a revisar cada uno de estos insectos. Entonces, ¿cómo va a ser que estos van a contaminar? Entonces, este insecto no inocula el parásito. El parásito está en general en sus heces porque está en su intestino e ingresa al hospedador por penetración activa facilitada, que eso lo tienen que tomar muy en cuenta, va a estar en sus exámenes. Puede ser facilitada porque el hospedador se rasca a causa del escozor que produce la inoculación, y como ellos comen bastante de uno, ya habíamos hablado del ayuno prolongado, van a defecar bastante al lado del lugar que pican, se van a rascar las personas, y con esto van a ocasionar de que exista la penetración activa facilitada del parásito, ¿no? Con esta acción podemos arrastrar, como les decía, el parásito, y podemos nosotros mismos causarnos la infección o la infectación, ¿no? La infestación. El agente patógeno, que es el Trypanosoma cruzi, que lo vamos a hablar porque ese es el tema de hoy. Y ahora vamos a pasar un poco con respecto a los hospedadores. ¿Quiénes van a ser los hospedadores? Van a ser mamíferos, que también son reservorios, ¿no? Aparte de ser los hospedadores, van a ser reservorios. Puede ser un reservorio también el hombre, tranquilamente. Y la preferencia que tienen para reservorios van a ser estos animalitos, que son las zarigüeyas. Entonces, prácticamente son un tipo de marsupial porque tienen la bolsita también en la pancita, igual que los canguros. Y pues las crías que van siempre encima de la zarigüeya, ¿no? Estos son animalitos que son inofensivos y que prácticamente ayudan a que se mantenga el medio ambiente, a que puedan trasladar las semillas de un lado al otro y se pueda reproducir las plantas. Sin embargo, en muchos países se los mata, no por comerlos, más bien por miedo, por pensar son ratas, digamos, o algo así, porque la colita no tiene pelitos, entonces parece, ¿no?, que fuera una colita rata, entonces prácticamente los van matando, pero son animales totalmente inofensivos y más bien útiles para el medio ambiente. Ahora, otros de los animales que son como reservorios, pues van a ser los perros, los gatos. Nosotros tenemos los cuy, los conejos, que también son un reservorio bastante importante dentro de lo que va a ser nuestro país.
y prácticamente la mayoría de reservorios mamíferos de Trypanosoma cruzi están en la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener también triatominos, o sea, los insectos que van a ser selváticos, pero también pueden ser domiciliados. Entonces van a existir muchos mamíferos que pueden estar infectados con Trypanosoma cruzi. Incluso hay un subtipo que vamos a ver ahora de Trypanosoma cruzi que se va a encontrar en los murciélagos, ¿no? Entonces vamos a ver el tipo que es y se han encontrado muchas cepas y etcétera, ¿no? El nombre científico de este bichito de la zarigüeya va a ser Didelphus marsupialis, no se van a olvidar, o carachupa, que es que prácticamente tienen cierta afinidad, ¿no? Como para poder reproducirse y tenerlo como principal reservorio. En la enfermedad de Chagas nos vamos a dar cuenta que es un complejo. ¿Por qué? Porque actúa también el aspecto biológico, como también los aspectos geográficos, porque depende mucho dónde se encuentren, ¿no? Puede encontrarse en lugares muy cálidos, pero como les acabo de decir, pues tiene afinidad por algunos lugares que van a ser como tipo Chuquisaca, Cochabamba, en Tarija, donde mayormente tenemos este tipo de parásitos, ¿no? Ahora, viendo esta figura, él es Carlos Chagas, nació en 1879 y murió en 1934. Él es el primero que ha identificado el vector, por eso la enfermedad va a llevar su nombre. También descubrió el agente etiológico y asoció la enfermedad entre la aguda y crónica. O sea, prácticamente este personaje ha identificado a partir de todos los segmentos importantes y el triángulo que teníamos con la importancia de la enfermedad de Chagas, ¿no? No solamente él, también estaba el doctor Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas. También es, perdón un minutito, muchachos. Entonces estábamos con que él ha sido uno de los personajes más importantes para poder hacer la detección de esta parasitosis. Muy bien. Vamos a ver un poquito más también de historia con respecto a si es que este personaje realmente ha sido reconocido o no ha sido reconocido, ¿no? En realidad algo que me llamó la atención dentro de lo que fue historia de este señor fue que fue nominado 2 veces al premio Nobel, sin embargo, de medicina, ¿no? Sin embargo, la primera vez en el año 1913 y la segunda vez en 1921, pero no recibió el premio. Las razones serían porque prácticamente hubo muchos científicos que no estaban de acuerdo y cuestionaban mucho la existencia de esta enfermedad, ¿no? Si fuera en nuestros tiempos realmente le daríamos galardón, pero en esos tiempos había tanta desconfianza que realmente no se le dio lo que se merecía en cuanto a su descubrimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera paciente? El doctor Carlos Chagas trabajaba en Minas Gerais, en Brasil, y aquí se ve la foto de una niña. Entonces, el primer diagnóstico que se hizo fue a una niña de 2 años que se llamaba Berenice. Entonces, esta se ha diagnosticado por primera vez en esta niña, la cual se encontraba en ese momento con buen estado de salud aparentemente. Sin embargo, como había médicos prácticamente alrededor y de familia, pues iban tratando a las familias y iban controlándolas, pero aproximadamente a los 15 días de estar tranquila y feliz la niña, se encontró fiebre en ella, se encontró que el bazo y el hígado de Berenice estaban agrandados y prácticamente lo que le llamó la atención era los intervalos de tiempo, dónde vivía la niña y algunas alteraciones referidas con respecto al resto de sistemas que tenía la niña, ¿no? Por ejemplo, había disfagia, había palpitaciones, dolor precordial. Todo esto va escribiendo Carlos Chagas dentro de lo que era una historia clínica que se ha recopilado toda esta información. Entonces también se veía que existía grupos de ganglios linfáticos periféricos que estaban infartados. Entonces, prácticamente él hizo el diagnóstico, hizo el tratamiento de esta niña Berenice, que al final ella terminó viviendo hasta 1961, si no me equivoco, donde prácticamente la niña
fue adulta, incluso más de 40 años, ¿no? Bueno, esa es la historia del primer diagnóstico que tuvo Carlos Chagas. Y bueno, vamos a tener aquí la clasificación. La clasificación pertenece al reino protozoal, Filosarcomastigora, la clase Zoomastiforea, el orden Kinetoplastida, que de este vamos a hablar, y de la familia Trypanosomatidae, y del género Trypanosoma, Leishmania, que van a realmente los dos ser muy parecidos, ¿no? Vamos a ver Trypanosoma y Leishmania en un momento. Como les había dicho, pertenece a Kinetoplastida, donde van a presentar un casto, van a tener diferentes características morfológicas en las distintas etapas del ciclo. En algunos estadios presentan un flagelo que va a darles un movimiento de manera de látigo, por cierto es único, y tanto Trypanosoma como Leishmania están en orden, dentro de lo que médicamente es importante y están por estudiados, ya que solo tienen algunas diferencias, ¿no? Como las que vamos a ver ahora. Nosotros comparamos realmente el tipo, incluso de formas evolutivas, vamos a ver que en la enfermedad de Chagas, ambos vamos a tener, ¿no? Tanto el hospedador vertebrado como el hospedador invertebrado, porque aquí ya no vamos a ver un oso definitivo y un interno, vamos a hablar de un vertebrado y hospedador invertebrado. Entonces, ambos van a ver lo mismo, el mismo tipo de hospedadores. Por ejemplo, en el hombre, en la enfermedad de Chagas, vamos a tener mastitis y presa de epimastigotes. En el vector, en la enfermedad de Chagas, vamos a tener epimastigotes y vamos a tener trimastigotes. Y en Leishmania, en el hombre, ya solo vamos a tener mastigotes y vamos a tener loromastigos. Entonces, estas van a ser algunas de las diferencias con relación a evolutiva. Ahora, dentro de lo que va a ser la morfología, en esta morfología vamos a tener una parte que se va a encontrar, vamos a tener dentro del las formas que van a encontrarse dentro del ser humano, que van a ser el tipo mastigote, y dentro de lo que va a ser el vector, que va a ser el tipo mastigote, definir unos, como les he dicho, definitivo, ni siquiera un hospedador intermediario, más bien vamos a hablar de un hospedador vertebrado, que en este caso va a ser el ser humano, o incluso los otros animales, ¿no? Los mamíferos, y los hospedadores invertebrados, que en este caso van a ser los vectores, que estos corresponden a los triatominos. Bien, presentan un ciclo heteroxeno, y vamos a ver cada una de las formas. El amastigote, su forma de reproducción va a ser en las células humanas, va a tener un flagelo, un cuerpo basal, núcleo, kinetoplasto, membrana. El epimastigote va a tener forma reproductiva en el insecto, va a tener flagelo, va a tener un cuerpo basal, un núcleo, un kinetoplasto y una membrana. Y el tripomastigote, que es muy interesante porque ambos se mantienen, tanto el amastigote como el epimastigote se encuentran en su hospedador, ¿no? Tanto vertebrado como invertebrado, pero el tripomastigote prácticamente se moviliza, ¿no? Es como decir que fuera el autito, ¿no? Que va de un lado al otro. Entonces, esa es la forma infectante, no se replica. Tiene flagelo, cuerpo basal, núcleo y kinetoplasto y una membrana. Espérenme un segundito, chicos. Voy a hacer que ingrese el resto de alumnos. Ok, yo fui. Ok, bien. Vamos a seguir. Muy bien, sigamos. Ok. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la forma de amastigote, como les había dicho, es una forma intracelular. Se va a encontrar en los reservorios humanos, mamíferos. No está en el triatomino, nunca. O sea, tomen en cuenta, cuidado. A la microscopía simple no se ve el flagelo, aunque esté retraído dentro de la célula, porque se nota un pequeño pelito, fíjense aquí, que está hacia adentro. Mide aproximadamente 3 a 5 micrómetros. Como les había dicho, es intracelular, parasita la célula del sistema fagocítico mononuclear, se multiplica por fisión binaria, tiene un núcleo muy grande, fíjense, y un kinetoplasto.
también ambos grandes, y se puede diferenciar muy claramente tanto del epimastigote como del tripomastigote. ¿De acuerdo? Aquí vemos también en esta imagen los nidos de mastigotes, los niditos en el músculo cardíaco. Muy bien, vamos a continuar. A ver, creo que aquí, forma intracelular, es esferoidal, tiene núcleo prominente, kinetoplasto en forma de barra. Bien, fíjense la forma de barrita y esta es una gráfica. Ok. Vamos viendo. El tipo mastigote, fíjense, la primera figura de acá, que tiene una forma flagelada, mide aproximadamente de 15 a 30 micrómetros, es extracelular, les había dicho, ¿no? Es como que este tripomastigote se dirige como un autito y llega a la célula, a mastigote o epimastigote, dependiendo al tipo de hospedador, y el único que se va a mover es este tripomastigote. Se encuentra en el torrente sanguíneo de hospedadores mamíferos y de reservorios como el hombre, por ejemplo, o si está en los triatominos también, ¿no? Es fusiforme, como ven la forma. En el Trypanosoma cruzi, prácticamente en este tipo de forma, va a tener una forma que va a ser en forma de C o en forma de S. Es más ondulado, incluyendo que la motilidad que tiene es mayor porque se mueve por completo, o sea, se mueve él por completo, ¿no? A diferencia del epimastigote que solo se mueve en la parte de atrás, pero él se mueve por completo. ¿Qué más? Tiene sí un kinetoplasto también, que es prominente, tiene una membrana bastante ondulante, tiene un flagelo que va a ser el flagelo anterior y se puede diferenciar bastante bien con el amastigote, porque prácticamente la forma es diferente. No se va a multiplicar el tripomastigote, pero es la forma infectante para ambos hospedadores, tanto para el vertebrado como para el invertebrado. El epimastigote, como dice aquí, tiene una forma, bueno, va a ser una forma extracelular, se va a replicar a nivel del intestino del vector, o sea, a nivel del intestino del triatomino, mide de 18 a 20 micrómetros de largo, tiene un núcleo central, tiene un kinetoplasto anterior, de donde va a salir el flagelo, ¿no? Se encuentra en general, este epimastigote se va a encontrar en los triatominos, no se va a encontrar nunca a nivel de lo que va a ser el hospedador mamífero. También es fusiforme. ¿Qué más puedo decir del epimastigote? A ver, ¿qué más? Con respecto a la motilidad, que la motilidad va de la mitad para abajo, tiene bueno, solo la mitad tiene también del cuerpo esta membrana ondulante, tiene un flagelo que se desprende de la membrana ondulante y se diferencia a partir de estos segmentos de la mitad para abajo, se va a diferenciar con el tripomastigote, ¿no? Este se va a encontrar en el intestino medio del vector, que es importante, y que se va a multiplicar a ese nivel también. Bien, veamos. Aquí vemos la forma, y eso se van a acordar porque son imágenes de microscopía, entonces para cuando vayan a la práctica, pues tengan en cuenta cómo es, ¿no? Cómo es el núcleo, cómo se acerca muy bien el núcleo al kinetoplasto, o sea, las dos están casi juntas, que es una de las diferencias, y que prácticamente, bueno, que lo van a encontrar en parte lo que va a ser el intestino del vector. A partir de este epimastigote podemos tener incluso la genética, ¿no? Porque vamos a revisar ahora cómo se ha ido viendo esta parte genética para diferenciar cada uno de los tipos de Trypanosoma cruzi que se han podido hallar, ¿no? Bien, aquí otra vez el epimastigote en su forma que va a ser la microscópica, donde tiene el kinetoplasto cerca de lo que va a ser el núcleo. Ahora, que también es bastante peculiar, importante, que es que se ha observado que también hay factores como el etanol o el hipoclorito de sodio o la luz IV, entre otros, que van a eliminar a este tripanosoma. Sin embargo, hay algo importante que debido a esta presencia de esta malla de microtúbulos, que estoy viendo este lado, o sea que la estoy punteando, que el parásito presenta una resistencia a algunos de estos tóxicos, ¿no? Entonces, esta malla es muy importante,
¿ok? Esta membrana prácticamente es una malla de microtúbulos subyacente a la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, a esto quería llegar, a la variabilidad genética, ¿no? Hay varios estudios. El último ha sido en el 2017, donde se ha hecho esta detección genética en el Perú, con la detección de unidades discretas de tipificación de Trypanosoma cruzi. La abreviación es DTU. Y existen, para el DTU, existen 6 tipos y un último que les había hablado también, que se encuentra en los murciélagos, que es el TC7, que es el TC-BAT, que se encuentra como genotipo de los murciélagos. Entonces, de estos 7, el más común va a ser el TC1, ¿sí? Porque es el que más se ha podido tipificar dentro de lo que va a ser el intestino de los triatominos. Entonces, este va a ser el más importante, sobre todo en América Latina, ¿sí? La distribución geográfica del parásito puede estar determinada por genotipo, por lo tanto, tenemos que el TC va a ser el que está más ampliamente distribuido, tanto en la parte de transmisión selvática como doméstica. El TC2, que es muy frecuente en el ciclo doméstico, sin embargo, no se ha encontrado con tal porcentaje, ¿no? Casi el TC1 se ha encontrado casi en el 98%, entonces es muy bajito el resto. El TC3 y el TC4, que son frecuentes en el ciclo selvático, y el TC4 en el ciclo doméstico. Entonces, es importante saber esta variabilidad genética, ya que gracias a esto vamos a ver cuál va a ser su distribución, y sobre todo en la parte de epidemiología, ¿no? Ahora, dentro de los mecanismos de infección, vamos a tener que va a haber un mecanismo que va a ser vectorial a partir de este bicho, que puede llegar a medir 3 centímetros. Habíamos hablado de 1 centímetro, pero miren, aquí vemos en esta figura que puede ser hasta de 3 centímetros. Este vectorial, que este mecanismo de infección va a ser a partir de lo que se llama la penetración activa facilitada. Entonces, va a ser a partir del rascado, que ya les había hablado y les había comentado un inicio, y que realmente este insecto es el que nos va a traer la mayoría de problemas, ¿no? En nuestro medio, el nombre más común, vinchuca, y el nombre científico va a ser el Triatoma infestans. Esta es la foto de la doctora Durán, que la ha tomado en el 2011. Me ha parecido muy linda foto, por eso le he colocado. Y vemos que van a ser los hospedadores invertebrados, tanto machos como hembras. También tenemos otro tipo, que van a ser los triatominos. Bueno, van a ser 3 tipos los más estudiados. Perdón un minutito, chicos. Voy a dejar que ingresen. Me están pidiendo ingresar. Esperen un segundito, por favor. Ok, ¿pueden ver, chicos? Porque aquí me mandan en el WhatsApp de que no pueden ver. ¿Pueden ver? Se ve, doctora. Se puede ver, doctora. Ya, muy bien. Ok, entonces continuamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener estos 3 tipos de hospedador invertebrado, van a ser los triatomas, Rhodnius o Panstrongyllus, ¿no? Que estos van a tener que ustedes poderlos identificar de acuerdo a qué segmento, al segmento de la cabeza. Entonces vamos a ver cómo está la distribución entre las antenas, vamos a ver cómo están los ojos. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a poder diferenciarlos al Panstrongyllus, al Triatoma y el Rhodnius, de acuerdo a esto. Bueno, pero yo pienso esto que también lo van a llevar ustedes entre lo que va a ser el estudio de los insectos, entonces no hay mucho. De todas formas, a ver, en la vinchuca, que va a ser el Triatoma infestans, vamos a tener algunas características que son importantes, ya que este bichito va a ser el que va a encontrarse en nuestro medio, ¿no? Para que ustedes más o menos sepan, yo en algún momento viajando a Coroico, viajando a los Yungas, sí he encontrado algunos triatominos, y sí tratando de identificarlos, ¿no? Que a ustedes también les va a servir. Es un insecto oscuro,
negro en general, puede tener tonalidades más altas hacia café, pero en general son de color oscuro. Tiene manchas amarillas a los costados, como estamos viendo. Puede ser una vinchuca strongista, pero en realidad es una vinchuca que va intercalando los colores, amarillo y negro, ¿no? Vamos a ver ese intercale, es muy característico. Se ve estas manchitas que van a ir alrededor. En general, puede estar en todas partes de Bolivia, ¿no? Si les digo que lo he encontrado en los Yungas, significa que también puede estar en otros departamentos. Pero en el único lugar, y los suertudos son los orureños, ¿no? Porque en Oruro no lo tiene. Puede ser que sea por el clima, ¿no? Que es tan frío que hace escapar hasta las vinchucas. No, mentira, por los orureños, pero sí, los hace escapar. Entonces, está en todos los departamentos, exceptuando que no se ha identificado en Pando, en Beni y en Oruro. Puede ser que por las temperaturas muy altas de Pando y Beni, por las temperaturas bajas de Oruro, ¿no? Generalmente esta vinchuca va a estar domiciliada, o sea, va a tener casita, ¿no? Entonces va a encontrarse dentro de la casa. Las vinchucas adultas tienen alas, pero estas generalmente no van a hacer el vuelo, ¿no? Incluso en las noches, cuando uno apaga la luz en estos lugares donde se encuentra este triatoma, van a escuchar un sonido como de alas, clac, 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 unas alitas así, clac, 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 significa que se está moviendo o está prácticamente planeando. No está volando, entonces planea y se dirige a los lugares. Por eso los mosquiteros en realidad no son de mucha utilidad para este tipo de insectos. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser la infección? Bueno, aquí tenemos un triatomino, va prácticamente inocular para poder hacer la picadura, hacer la lesión. Aquí está la lesión. ¿Y qué es lo que va a pasar? El momento que va a picar, se va a llenar y va a defecar. Y en esa defecación va a liberar miles de tripomastigotes metacíclicos, que va a ser la forma infectante para el hombre, y va a infectar con 3.500 tripomastigotes metacíclicos por milímetro cúbico. ¿Ok? Vamos viendo. Siguiente. Defeca y lo que nos causa es picazón. No por la defecación, sino por la picadura. Entonces, como está tan cerca y ha defecado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concurrir al rascado y lo que vamos a ocasionar es laceraciones en el lugar, ¿no? Ya sea con el hombre o ya sea con los animales, igual, va a provocar laceraciones y el mecanismo va a ser por penetración activa facilitada. Bueno, esta va a ser por vector. Ahora hay otras, ¿no? Hay una, el mecanismo de infección vectorial, va a haber la transplacentaria, va a haber la transfusional, va a haber la de trasplantes, la oral alimentaria, que en este momento está en mucho estudio, y la de accidentes de laboratorio, que no le damos mucha importancia, pero esta de accidentes de laboratorio para nosotros es muy importante, porque nosotros vamos a manipular de alguna forma este parásito y sí nos podemos prácticamente infectar, ¿sí? Cuidado, siempre lavado de manos, utilización de guantes. Bueno, tenemos en la transmisión la transplacentaria, que va a ser el paso del tripomastigote por la barrera placentaria. A partir de que esté la mujer gestando y tiene la infección indistintamente si esta fase va a ser aguda o crónica, ya que en ambas fases puede haber tripomastigotes en sangre. Hay que tener cuidado, no todas las mujeres chagásicas van a transmitir el parásito a sus hijos, solo un porcentaje. En general pueden variar desde un 3 a 10%, dependiendo del lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque de 100 mujeres que se van a infectar estando embarazadas, solo 3 o 10 máximo van a infectar al producto. Lo que quiere decir prácticamente es que el niño, si es que ustedes hacen el diagnóstico y se cura mientras es niño, porque hay bastante posibilidades de que lo haga, pues prácticamente no le va a causar mayores problemas. Pero si es que no se cura, prácticamente esta persona cuando ya es mayor va a tener dificultades con la parte cardiológica, como cardiopatías, con la parte de esófago, con los megaesófagos o con la parte del colon, que van a ser los dólico-megacolon, ¿no ve? Que son los chagásicos.
Ahora, en la parte de transfusión sanguínea, que es otro mecanismo de infección, los chagásicos pueden tener tripomastigotes en sangre, a pesar de estar en una fase crónica. Por lo cual, prácticamente los bancos de sangre están obligados a que sea un control. Sin embargo, se sabe que en Sucre y en Santa Cruz hay mucha infección a través de lo que van a ser las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Miren, aquí les he puesto un dibujo de la vía oral, pero en general no es así que te comes al triatomino, ¿no? Porque esa sería la idea, ¿no? Cuando existen, no sé, hojas, tallos, cuando existen frutos, y que estos triatominos se meten, ¿qué puedo decir? Se meten entre las hojitas, por ejemplo, de la caña, del azaí, de algunos productos, que en general en el oriente o en algunos lugares lo que se hace es triturarlo. Por ejemplo, la caña de azúcar la vas triturando para poder obtener el jugo de la caña. Entonces, ¿qué pasa? Se va a mezclar todo el bicho, o sea, todo el insecto se va a mezclar junto con estos jugos. Entonces, el insecto, obviamente, y en ese momento va a tener todo el producto que tenga dentro de su intestino y sus deyecciones y etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? El ser humano se puede contaminar, ¿no? Generalmente estos triatominos pueden estar en los árboles, pueden estar en las palmeras, pueden defecar en los frutos, incluyendo, ¿no? Entonces, si nosotros no lavamos adecuadamente, no tenemos cuidado en si estamos triturando incluso estos bichos o si los estamos consumiendo, entonces nos vamos a poder infectar. Hay algunos estudios con respecto a la ingesta de animales de caza, que son generalmente silvestres, que están infectados, que podría ocurrir que la persona ingiera la sangre, obviamente consumiendo a este animal y que no esté suficientemente cocido. Entonces, ¿qué pasa? También puede pasar, ¿no? Puede consumir y puede transmitirse. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos, también con la cocción, sobre todo si son animales que son selváticos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? En realidad, el Trypanosoma cruzi se va a albergar no solamente en la sangre, sino en las glándulas anales, ¿no? De algunos de los bichos o de los insectos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Veamos. Ok. Una vez más, la parte de infección, cómo nos vamos a infectar a partir de las heces y orina, a partir de la carne de algunos animales que esté infectado. Y prácticamente como son varios los hospedadores, pues sobre todo los vertebrados, pues tenemos alta posibilidad de contaminarnos. Hay que tomar en cuenta que en algunos estudios, por ejemplo, en el Brasil, se ha encontrado que el mecanismo de infección ha sido más por el jugo de caña. El segundo más importante ha sido por el jugo de azaí. En Venezuela ha sido por el jugo de guayaba. En Colombia ha sido por el vino de palma. En Argentina y en el Ecuador, acuérdense que la Argentina, gran consumidor de carne de caza, o sea, de las cacerías que realizan, pues ha sido la mayor infectación que han tenido. Y en Bolivia ha habido un brote que ha sido por el jugo de majo, que justamente ese es el que han estado estudiando. Ha habido más de 14 personas en el 2008 que se han infectado y que no es chiste, o sea, infectarse con Chagas es algo muy importante, ¿no? Entonces, prácticamente hay sitios endémicos, hay sitios que tienen mucha contaminación y que hay que tener mucho cuidado con la recolección de los frutos selváticos, ¿no? Prácticamente se ha empezado a incrementar mucho más la capacidad infectiva a nivel de lo que va a ser vía oral, porque de alguna forma el tripanosoma o en realidad el tripomastigote metacíclico del parásito puede de esta forma alcanzar las mucosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros los ingerimos, puede alcanzar la mucosa, no solamente la mucosa del esófago, sino también la mucosa gástrica, a partir de lo que va a ser la capacidad proteolítica que tienen, ¿no? Estas mucosas. Entonces, se van a adherir a las mucosas, se van a pegar a la mucosa y van a poder penetrar. Entonces, es incluso más efectiva ese tipo de contaminación
porque vamos a tener más cantidad de parásitos por esta vía oral que incluso por la vía facilitada que tenemos a nivel de lo que va a ser el rascado, ¿no? Entonces, en esta enfermedad también va a ser importante determinar las fases de la enfermedad, que van a ser la fase aguda y la fase crónica. Ahora, puntos, háganse un punteado. En esta fase aguda pueden tener síntomas, pero son inespecíficos. O sea, prácticamente puede ser incluso pasar asintomática, puede no tenerlos, y es tan inespecífico como dolor muscular, dolor de cefalea, dolor de cabeza y etcétera, que va a durar a partir más o menos 2 meses y ese va a ser el periodo, ¿no? Ahora, este periodo prácticamente de incubación puede variar entre pocos días a partir de la infección oral, que es más efectiva, como les dije, o que puede variar a meses, incluso en la infección vectorial, que es la menos efectiva. Ahora, en la fase crónica vamos a dividir 2 momentos. Un momento con manifestaciones clínicas del 10 al 20% y el segundo momento, que van a ser asintomáticos en un 60%. Esta va a determinarse por formas indeterminadas. Lo que se debe tener en cuenta es que el hospedador invertebrado y vertebrado están presentes y el ciclo que ocurre en el vector se llama metaciclogénesis. Esta metaciclogénesis, gracias a este aspecto de ciclo, va a hacer que nuestro tripomastigote, el momento que va a ser infectante, va a llamarse tripomastigote metacíclico, ¿no? Gracias a este ciclo. Desde que el vector ingiere sangre hasta que elimina parásitos en sus heces, a eso le vamos a llamar metaciclogénesis, chicos. Muy bien. Aquí tenemos el ciclo. Vamos a tener un ciclo que va a ser humano y otro ciclo que va a ser el estadio del triatoma o del insecto. Entonces, yo les voy a ir dando los tips o las pautas y ya vamos a ir desarrollando, desglosando más allá, ¿sí? El estadio, por ejemplo, del humano, vamos a iniciar a partir de lo que va a ser que se alimente de sangre y que tengas las escoriaciones y que entre los tripomastigotes metacíclicos, ¿ok? Pero también puede ser por vía oral, como les estaba diciendo. Estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar varias células en el sitio de la mordedura, porque a partir de la facilitación que nosotros le vamos a dar mediante el rascado. Ahora, estos al ingresar van a localizarse y van a transformarse, van a ir a través de la sangre y se van a localizar en las células y se van a transformar en amastigotes. Estos amastigotes se van a multiplicar, ¿no? Esto en tejido se van a ir multiplicando por fisión binaria. Hay otra parte de los tripomastigotes que se van a infectar otras células, se van a transformar en amastigotes intracelulares y van a formar sitios de infección nuevos y las manifestaciones clínicas en este ciclo van a ser más importantes, ¿no? Ahora, vamos a tener que ambas formas, ¿no? Que van a ser, una que va a ser de proliferación o multiplicación por fisión binaria. Estos amastigotes intracelulares se van a transformar en tripomastigotes y un rato antes de que explote la célula, pues van a irse a través del torrente sanguíneo y se van a ir a todos los lugares, ¿no? Tanto así que ahí termina nuestro ciclo, inicia el ciclo del estadio del insecto del triatoma, porque el triatoma, todo inocente y sano, se alimenta de sangre contaminada. Entonces, este triatoma se va a infectar con los tripomastigotes, pero en este caso tendrían que ser los sanguíneos, para posteriormente estos se vayan multiplicando en el intestino medio del vector y van a formar epimastigotes, transformándose y multiplicándose, lo cual hace que posteriormente del intestino vaya a región anal de lo que va a ser el triatoma, y el momento de inocular y defecar vamos a tener la infección a partir de lo que va a ser el rascado, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. Ahora, hay otras formas en las cuales
a partir de este ciclo también nos podemos infectar, ¿no? Otra vía de infección va a ser transcutánea a través de lo que va a ser la mucosa. Sobre todo con esta penetración activa facilitada, por ejemplo, puede ser, como les había dicho, que el triatomino tiene afinidad por el rostro, por la cara, por el dióxido de carbono, se siente atraído. Entonces, puede ser que la picadura sea alrededor del ojo, ¿no? Entonces, si esta persona tiene una picadura alrededor del ojo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a rascar. Entonces, esta penetración ya va a ingresar a través de lo que va a ser la mucosa conjuntival. Entonces, cuando este parásito ingresa por esta mucosa, también vamos a tener una infección a partir de lo que va a ser esta parasitosis, ¿no? Entonces, vemos aquí, sea picadura, si está cerca, la defecación cerca de la mucosa, sobre la hendidura palpebral, donde va a infectar y de esa forma también el parásito puede lograr el ingreso. La otra forma, ya les había dicho, vía oral, a través de la mucosa del tubo digestivo. Ya les digo, las mucosas de alguna forma van a ayudar para que este parásito se pueda pegar. Muy bien, ahora espérenme un segundo. Tengo no sé cuántos en línea de espera. Ya. No tengo muchos, o sea que podemos continuar. Bueno, entonces tenemos una vez más el estadio humano con los tripomastigotes metacíclicos penetrando, ¿ok? Y llegando a varias de las células y dentro de ellas transformándose en muchos amastigotos, ¿sí? Entonces los tripomastigotes metacíclicos van a invadir células cercanas del sitio de ingreso convirtiéndose en amastigotes. Vamos a ir más rápido porque creo que ya. En este mismo estadio tenemos la multiplicación ya sea en los tejidos a nivel de lo que va a ser una multiplicación de fisión binaria. Les estoy dando tips, chicos, porque eso voy a colocar en el examen, ¿sí? Entonces, tenemos también los amastigotes que se van a transformar dentro de lo que van a ser las células y posteriormente, antes de que reviente la célula, van a salir los tripomastigotes a distribuirse a nivel sanguíneo, ¿no? Muy bien. La aparición de los parásitos en sangre ocurre después de 7 a 14 días, 1 a 2 semanas de la infección. Este va a ser el periodo prepatente. La fase aguda de la enfermedad dura de 10 a 15 días y se va a caracterizar por intensa multiplicación parasitaria en los tejidos y elevada parasitemia. Tips, solo son tips, chicos, y de verdad les va a servir. Durante la fase crónica, la parasitemia suele ser mínima y predomina el parasitismo tisular. O sea que vamos a tener mucha cantidad de parásitos a nivel del tejido, a pesar de que sea crónico. Acuérdense, los tripomastigotes sanguíneos no se replican. Los amastigotes se replican por fisión binaria, una vez más. ¿De acuerdo? Y este es el ciclo de lo que va a ser a nivel de lo que va a ser el triatomino. O sea, los tripomastigotes sanguíneos ingeridos llegan al intestino medio del vector y se transforman en epimastigotes. Importante también, yo les voy a poner la forma. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro proceso invasivo? La invasión puede ser de células fagocíticas o no fagocíticas. En el caso de que sean células fagocíticas, estas se van a introducir, se introducen los parásitos por movilización de actina de la célula hospedadora. Cuando la célula no fagocítica está dentro de esta invasión, la introducción del parásito a la célula es a través del reclutamiento de los lisosomas que favorecen que el parásito se interiorice dentro de la célula. Entonces, el tripomastigote se rodea de vacuola parasitófora. ¿Para qué se rodean generalmente? Para no tener problemas en cuanto a las reacciones de inmunidad. Se rodea de los lisosomas e inicia su diferenciación a mastigote, ¿no? Entonces, ahí tenemos una forma de camuflaje, ¿no? Se desintegra la vacuola, localización citoplasmática e inicia la multiplicación intracelular de la mastigote. Se vuelven a diferenciar al tripomastigote y van a salir de la célula hospedadora para volver a reiniciar el ciclo. Entonces, este va a ser el proceso invasivo. Mecanismos por los cuales, los mecanismos de evaluación del parásito. Aquí, en estos mecanismos de evaluación del parásito, algo importante es saber cómo el parásito puede llegar al tubo digestivo
y puede resistir las condiciones de ese tubo digestivo. Acuérdense que nosotros tenemos nuestras defensas, pero se supone que también el triatomino va a tener sus defensas. En realidad son parásitos que los que tienen una buena capacidad de infectar por vía oral tienen esta glucoproteína que se va a llamar glucoproteína 85, que favorece a que se adhiera y que invada las células, ¿no? A través de la lisis de la mucina a nivel de la mucosa intestinal, esto a nivel de los vectores. No todos los genotipos tienen esta capacidad. Como les había dicho antes, esta es la parte importante de los genotipos. Entonces, ¿qué genotipos son los más importantes en esta acción? Va a ser el genotipo TC1. También está involucrado el TC3 con menor porcentaje y el TC4, pero el más importante, el TC1, que son prácticamente los que van a circular a nivel selvático, pero prácticamente estos van a ser los importantes, ¿ok? Vamos a hablar, ya les he hablado bastante de lo que ha sido el vector, pero vamos a ver. El insecto vector pertenece a la familia Redudidae, la subfamilia del Triatominae, y tienen hábitos nocturnos. Ya les había dicho que no les gusta la luz, suelen esconderse en las grietas de las paredes. Se puede verificar que se encuentran dentro de una vivienda por medio de las heces fecales que dejan estos triatominos, ya que como comen mucho, después pueden defecar y defecan en las paredes y son como líneas que tienen a nivel de lo que va a ser la pared, ¿no? Las líneas como que algo estuviera, como vulgarmente se dice, chorreado o estaría emanado a través de esto, como gotitas. Entonces, prácticamente nosotros podemos identificar que se encuentran ahí los bichos a partir de esto, y también algunas de las cáscaras de la estructura de los insectos en el piso son hematófagos, su picadura es indolora. Se torna infectante a los 20 días después de haber ingerido la sangre contaminada, y permanece así toda la vida, como que hace mucho tiempo atrás, hace muchos años, se ha visto muchos pacientes donde prácticamente toda la vida, si es que no se han curado de niños, toda la vida han permanecido con este tipo de parásito, y lo peor de todo es el tipo de control que tenemos que tener, porque el parásito no es que va a dañarnos con una diarrea, no va a dañarnos con una cefalea, no va a dañarnos con nada más eso, sino que va a ir a destruir tejido, porque va a ocasionarnos cardiopatías, porque va a ir justo a las válvulas y al sistema de conducción, también va a ir al intestino, va a ir al esófago. Entonces prácticamente son personas que están destinadas a tener un tratamiento paliativo o a cursar con un tipo de enfermedad muy importante, ¿no? El parásito se encuentra en las heces que deja en la piel la persona y se infectan al rascarse, una vez más. Cuidado que me pongan inoculación después de tanto hablarles de esto, ¿ok? La picadura del triatomino generalmente es indolora. El vuelo generalmente planean, no es que vuelan así por todo lado, no, solo planean y caen al piso y se escucha el sonido de las alas porque es un bicho grande, o sea, realmente es un insecto que tiene de 1 a 3 centímetros, ¿no? Los hábitos van a picar de noche, van a ser domiciliados, son antropofílicos, o sea, tienen esa atracción por el hombre, fuente de alimento, la sangre de distintos mamíferos también. Comienzan por huevo, ninfa y adultos, y todo esto ocurre de 4 a 15 meses, dependiendo la especie. Y pues prácticamente lo peligroso son los altamente domiciliados, como va a ser el Triatoma infestans, los dimidiata, que van a ser domiciliados y silvestres, y los Panestrongilius, que van a ser ambos, ¿no? Tanto domiciliados como selváticos o silvestres. Todos estos tipos van a ser hematófagos, todos y cada uno de ellos. Bien. Ok. Periodo de incubación, el extrínseco, que va a estar a nivel de lo que va a ser el vector, o en este caso el hospedador invertebrado, de 2 a 4 semanas, y el intrínseco, que va a estar en el humano, que va a ser el hospedador vertebrado, de 4 días a 2 semanas, o de 6 a 8 semanas o varios meses, ¿no? Dependiendo cuál vaya a ser, si su infección está aguda, la IgM, que va a aparecer en este periodo, y si es crónico y prácticamente no está activo, que va a ser de 6 a 8 semanas, ¿no? En el periodo ya crónico.
Huésped definitivo, humano, huésped minero, triatomino. Ya no se utiliza esto porque en realidad vamos a hablar de lo que va a ser un huésped vertebrado y un huésped invertebrado. ¿Ok? Vamos. Los ciclos domésticos de la enfermedad de Chagas, esto para que vean el tipo de precariedad de las viviendas donde se localizan estos triatominos. Ciclo doméstico, ciclo silvestre, a partir de todos los animales que hemos visto, y el tipo de precariedad que tienen los domicilios. Acuérdense, enfermedad zoonótica, endémica aguda y crónica, producida por protozoo flagelado, que va a ser el Trypanosoma cruzi, transmitida al hombre y otros animales por hemípteros, hematófagos de la subfamilia Triatominae y vías de transmisión que van a ser vectorial, connatal, transfusiones, vía digestiva. Hay algunos estudios de leche materna, pero es bajo el porcentaje, pero existe. Trasplante de órganos, vía sexual y accidental. La vía sexual pues tendría que ser con mucha carga parasitaria y en realidad prefiero que sea un muy bajo porcentaje con respecto también a la lactancia materna, ¿no? Ahora, ver dónde se encuentra generalmente el vector. De acuerdo a los colores vamos a ver dónde va a estar en mayor presencia. Por ejemplo, el T. infestans, el Triatomino infestans, que va a estar a nivel de lo que va a ser Bolivia, pero fíjense dónde está la marca, que prácticamente son los sectores que les había dicho, ¿no? Sucre, Cochabamba, Tarija, que vamos a encontrar el vector. Bueno, algo que me ha gustado mucho es que la enfermedad, esta parte para que concienticemos, la enfermedad de Chagas, no estalla como las bombas, ni suena como los tiros, como el hambre mata callado, como el hambre mata callados a los que viven condenados en el silencio y mueren condenados al olvido. Tiene que ver mucho con esta parte de la pobreza, porque es una enfermedad de la pobreza. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio para la industria, bueno, el mal de Chagas no es negocio para la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos, por eso se llama como enfermedad de pobres. Elige a sus víctimas entre el pobrerío, las muerde lentamente y poquito a poco. ¿Por qué? Porque prácticamente es una enfermedad crónica. Va acabando con ellas, sus víctimas no tienen derecho, ni dinero para comprar los derechos que no tienen, ni siquiera tienen el derecho de saber que mueren. Acordarse de esto, muchachos, y la última diapositiva es, se busca la vinchuca viva o muerta, y la recompensa es evitar la enfermedad de Chagas. Muy bien, chicos, creo que con esto terminamos esta parte de Trypanosoma cruzi. La próxima semana van a ver enfermedad de Chagas en todo lo que es su potencia y no se olviden que tenemos los seminarios de los auxiliares que van a estar muy, muy interesantes y también van a tocar esta parte de enfermedad de Chagas, mucho más dirigida a la parte de cardiopatía chagásica, pero ya en nuestra mesa redonda de parasitología tenemos invitados de gastroenterología para que vean los órganos digestivos que se comprometen en esta enfermedad. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Todo es muy bien recibido. Se han dormido mis alumnos. Muy bien, Doctora, veamos, chat. Dime. doctora, buenas noches. Doctora, Buenas noches. en la cátedra, ¿con qué tinción vamos a ver las plaquitas y qué formas parasitarias? Ya les vamos a explicar en cada una de las prácticas, no te preocupes. O sea que ya vamos a ir viendo eso. Ya está bien, doctora, gracias. Ok. Doctora, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, Brian. Disculpe una consulta. Nos indicó que en la fase crónica tanto se podrían manifestarse, bueno, en el tema de las manifestaciones clínicas, podrían haber en un menor grado y ser asintomáticos en un mayor grado, si no me equivoco. Disculpe. Es que depende mucho, ¿no? Ya te digo, en la fase crónica, en realidad es la fase más importante porque va a haber lesión de músculo, o sea, va a haber lesión de órganos.
Entonces, en realidad, ya va a depender mucho de qué sistema esté comprometido para tener la signosintomatología. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, si es que tenemos en esta fase crónica lesión a nivel de lo que va a ser el corazón, ya prácticamente todo esto va a ir en base a lo que va a ser el corazón, ¿verdad? Ahora, tú vas a tener dos tipos, ¿no? El primer momento y el segundo momento. El primer momento con las manifestaciones clínicas que van a ir de un 10 al 20%, ¿no? Y el otro, que va a ser el 60%, que va a ser asintomática y en forma indeterminada, porque va a tener que ver con respecto al segmento que va a dañar, ¿no? O sea, ya te dije, o sea, parte digestiva con la parte digestiva o parte cardiológica con esta parte cardiológica. Tiene Ok, que ver con entonces eso. depende de dónde vaya a llegar o a qué órganos llegue a afectar, ¿no? Exactamente, para ver qué problemas va a causar. Por ejemplo, si llega, ¿qué te puedo decir? A nivel cardiológico, pues, pues prácticamente el que va a tener problemas va a ser el corazón, el sistema de conducción, sobre todo, acordarse que produce arritmias. O sea, si ustedes, por ejemplo, escuchan el corazón de una persona y ven que este corazón está latiendo muy, muy bradicárdico, ¿no? O que tiene algunas arritmias dentro de esa bradicardia, pueden incluso sospechar, ¿no? Porque nos va a dar una alteración en la conducción. Entonces, esta enfermedad de Chagas tiene que ver mucho con esa signosintomatología. El paciente puede estar tranquilo, puede estar normal, ¿no? Pero ya el momento que él empiece a hacer o más ejercicios o de repente tú le haces una placa así, se han descubierto muchas patologías por ejemplo, con lo del COVID. ¿Por qué? Porque le hacen placa de tórax y lo que ven es que tiene un gran corazón, ¿no? Un inmenso corazón, una cardiomegalia intensa. El paciente nunca sintió nada, solo algo de cansancio muchas veces o ni eso, donde realmente ya ves que tiene una cardiomegalia, ¿no? Le haces un electrocardiograma y ves que tiene un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de rama, generalmente rama izquierda. Entonces ahí determinas que este paciente y la alta probabilidad que sea chagásico. Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico? La serología para Chagas, identificas y realmente ahí puedes determinar que el paciente es chagásico. Pero este paciente chagásico es de años, o sea, es crónico total, ¿no? Ahora puede ser también que este paciente de repente tenga defecaciones cada quinto día. Entonces tú verificas y tiene un tránsito intestinal sumamente lento. Le haces un colon por enema y en el colon por enema sale que tiene un intestino, pero el doble, o sea, un colon totalmente largo. Entonces verificas y dices, pucha, ¿y ahora de qué es esto? ¿No? Porque nosotros en La Paz todos tenemos unos colones totalmente largos, ¿no? Y anchos, o sea, dólico, megacolon. ¿Por qué? Porque vivimos en la altura, porque no comemos frutas, verduras, todo es carbohidratos y proteínas, pero hay que determinar también si esto es un dólico megacolon de altura o un dólico megacolon chagásico, que son nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces ahí verificamos con un colon por enema, es largo, muy bien, pero ahora, ¿cómo determinamos si es por Chagas o no? Entonces, ¿qué hacemos? Serología para Chagas. Si este paciente es chagásico, también tenemos otras características, ¿no? Porque tanto el corazón como el músculo a nivel de lo que va a ser el intestino va a ser totalmente grueso. Entonces, tanto el diagnóstico como el tratamiento va a ser diferente. Va a ser diferente para un chagásico. Entendido, doctora. Muchísimas gracias. Y una última consulta, doctora. Con el tema de los reservorios, nos indicó que los reservorios silvestres serían en ese caso zarigüeyas, los cuy, y Claro. los domésticos ya serían, bueno, los animales que viven en nuestro entorno, como perros y gatos. Exacto. Acuérdate de que también había hablado de las nuevas cepas que habían sido descubiertas, como el TCBAT, ¿no? Que también en los murciélagos, digamos, ¿no? Y de verdad hay pueblos donde se comen estos animales, ¿no? Entonces, realmente, imagínate si no los cocinan. Exacto. Entiendo, doctora. Listo, muchísimas gracias, doctora. Ok, Brian. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? Bueno, les agradezco mucho su presencia y nada, nos estamos viendo en la siguiente presentación. Acuérdense que voy a sacar las preguntas sea de la teórica y también de los libros que ya tenemos, ¿no?
Un abrazo grande, chicos, que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana, si es que no los veo el viernes, sobre todo a mis alumnos. Los estoy identificando por si acaso, si es que no vienen a mis teóricas. Y un beso grande. Se cuidan. Chau.